¿Alguna vez has notado cómo una emoción negativa puede dominarlo todo en segundos? Un comentario fuera de turno, un viejo recuerdo, una noticia inesperada, y por supuesto, de repente, algo dentro de ti cambia. El cuerpo se pone tenso, la respiración se acorta, la mente acelerar. Y lo más extraño, no parece que hayamos sido nosotros quienes elegimos sentirnos así. Ahora imagina lo contrario. Imagínese que, en el mismo momento en que surge la ansiedad o la ira comienza a hervir, hay una frase simple, casi silenciosa, capaz de interrumpir este proceso, no entonces, no con esfuerzo, sino de inmediato, como si alguien apagara un interruptor invisible dentro de ti. ¿Parece exagerado? Tal vez, pero la pregunta más honesta no es si esto es posible. La pregunta es, ¿por qué nunca nos enseñaron algo así, si las emociones negativas son parte diaria de la vida? Vivimos intentando controlar cómo nos sentimos. Fingimos estar tranquilos. Nos tragamos palabras. Distraemos la mente. Desplazamos la pantalla del celular. Respiramos hondo esperando a que pase. A veces funciona. La mayoría de las veces, no. Lo que nadie dice es que no es necesario combatir las emociones negativas. No salen a atacarnos. Surgen porque algo dentro de nosotros ha sido tocado. Como la superficie de un lago cuando cae una piedra. Cuando intentamos luchar contra aguas turbulentas, solo creamos más olas. Pero, ¿y si hubiera una manera de hacer que el agua se calmara por sí sola? Esta frase no es un mantra positivo. No es un autoengaño. No es repetir «todo estará bien», cuando claramente no parece que así sea. De hecho, funciona precisamente porque no intenta convencer a la mente de nada. Actúa antes de que el pensamiento se convierta en historia. Antes de que la emoción ganara un nombre. Antes de que te pierdas en su interior. Y lo más curioso, esta frase no cambia el mundo que te rodea. Cambia el lugar desde el que observas el mundo. Las personas que han aprendido a utilizarlo informan al principio de algo extraño. Un breve descanso. Como si, por un instante, el tiempo se ralentizara. La emoción sigue ahí, pero ya no lo controla todo. Es en este espacio donde sucede algo profundo. Quizás estés pensando, si esto fuera real, todos lo sabrían. Pero muchas de las cosas más efectivas de la vida son demasiado simples para parecer importante. Respirar es simple. Beber agua es sencillo. El silencio es simple. Y, sin embargo, lo olvidamos. Antes de revelar esta frase, es necesario entender algo esencial. ¿Por qué ciertas emociones nos secuestran tan rápidamente? ¿Por qué la mente reacciona antes de que podamos darnos cuenta? ¿Y por qué intentar pensar en positivo tiende a fracasar precisamente en los momentos más difíciles? Si alguna vez has sentido que estás perdiendo el control emocional antes de darte cuenta, si alguna vez te has preguntado por qué algunas palabras duelen tanto, o por qué ciertos pensamientos parecen surgir por sí solos, entonces este video no es una coincidencia. Antes de continuar, escribe en los comentarios, ¿qué emoción te abruma más cuando surge de la nada? ¿Ansiedad, ira, miedo o culpabilidad? Nombrar esto es el primer paso para cambiar tu relación con ella. En el siguiente bloque revelaremos algo que casi nadie nota. La verdadera razón por la que las emociones negativas se apoderan de ti tan rápidamente y por qué esta no es tu debilidad. Pero antes de seguir adelante, reflexiona. ¿Por qué algunas emociones parecen más grandes que nosotros? ¿Quién está realmente a cargo cuando surgen? ¿Y qué pasaría si, en lugar de pelear, simplemente cambiaras de posición? ¿Interiores? Estas respuestas están más cerca de lo que piensas. Hay algo que casi nadie nota en el momento en que surge una emoción negativa. No comienza en el pensamiento. Cuando te das cuenta, el cuerpo ya ha reaccionado. El pecho se apretó. El estómago se contrajo. La respiración cambió. Solo entonces la mente se apresura a explicar lo que está sucediendo. Por eso parece tan difícil pensar diferente. Cuando intentamos cambiar nuestros pensamientos, la emoción ya está instalada. Imagínese caminar distraídamente por un sendero y de repente escuchar un ruido en el bosque. Antes incluso de identificar el sonido, tu cuerpo reacciona.
Los músculos se ponen alerta. El corazón se acelera. Esto no es un error. Es un mecanismo antiguo, profundo y silencioso. Dentro de nosotros hay algo que reacciona ante la lógica. Él no pregunta. No analices. No debatas. Él simplemente responde. En la vida moderna, el problema es que este mismo mecanismo reacciona no solo ante peligros reales, pero también a palabras, recuerdos, miradas, expectativas, comparaciones y escenarios imaginados. El cuerpo no distingue también entre lo físico y lo simbólico. Un mensaje sin respuesta puede parecer una amenaza. La crítica puede parecer un rechazo absoluto. Un pensamiento sobre el futuro puede parecer un peligro inminente. Y luego llega la emoción, rápida, intensa, convincente. El error no está en sentirlo. El error está en creer que eso es lo que somos en ese momento. Cuando aparece una emoción negativa, ocupa todo el espacio de atención. Es como una niebla densa. Mientras estamos dentro de ella, todo se siente igual. Pesado, confundido, no hay salida. Intentamos pensar, pero el pensamiento nace contaminado. Por tanto, consejos como cálmate, no te lo pienses, o sé racional, parecen inútiles. Hablan con la mente, cuando lo que está activo es algo más profundo. Hay una palabra tácita para esto: contaminación. No en el sentido de que algo esté mal, sino en el sentido de que algo se está propagando rápidamente. Cuando no hay espacio, cuando no hay intervalo entre el estímulo y la reacción, la emoción se apodera de todo. Se convierte en identidad, se convierte en una narrativa, se vuelve seguro. Pero mira con atención, ninguna emoción permanece si no se alimenta. Ella necesita historias, de imágenes, de diálogos internos. Sin eso pasa, como una ola que llega a la playa y se retira por sí sola. Lo que le falta a la mayoría de la gente no es fuerza emocional, es el espacio interno. Y aquí hay un punto crucial. No creamos espacio luchando contra cómo nos sentimos. Creamos espacio cambiando el punto de observación. La frase que se revelará más adelante no intenta frenar la emoción a la fuerza. Ella actúa antes de la pelea, antes de la explicación, antes del juicio. Crea una pequeña brecha, casi imperceptible, entre tú y lo que surge dentro de ti. Tú. Y en esa grieta algo cambia. Quizás ya hayas sentido esto sin saber cómo nombrarlo. Un instante donde el enojo estaba ahí, pero no actuaste. O la ansiedad apareció, pero no creció. No porque superaste la emoción, sino porque no te mezclaste con ella. Esta habilidad no es un regalo, es un recuerdo. ¿Por qué tratar de controlar las emociones a menudo las hace más fuertes? ¿Qué sucede realmente cuando luchamos contra lo que sentimos? ¿Y cuál es el error silencioso que casi todo el mundo comete al intentar calmarse? En el siguiente bloque hablaremos exactamente de esto, el error más común y más invisible, que convierte emociones fugaces en prisiones internas. Cuando surge una emoción negativa, casi todo el mundo reacciona de la misma manera, incluso sin darme cuenta. Intentamos controlar. Controla tus pensamientos. Controla la reacción. Controlar la imagen que mostramos. Controla lo que sucede en tu interior. Se suponía que no debía sentir esto. Necesito dejar de pensar de esa manera. Tengo que calmarme ahora. Estas frases parecen sensatas, pero esconden un error silencioso. Y ahí es exactamente donde todo empeora. Cada vez que intentas expulsar una emoción, te pones en confrontación directa con algo que ya está activo dentro de ti. Es como intentar empujar una puerta que se abre hacia el otro lado. Cuanta más fuerza, más resistencia. El cuerpo no comprende las órdenes racionales cuando está en estado de alerta. Entiende la amenaza o la seguridad. Cuando intentas obligarte a estar tranquilo, el cuerpo escucha algo más. Algo anda mal. Necesitamos arreglar esto ahora. Y luego intensifica la reacción. La mente se acelera aún más. El corazón late más rápido. El malestar crece. No porque la emoción sea demasiado poderosa, sino porque has luchado con ella. Hay otro error común, aún más sutil. Intenta explicar demasiado lo que sientes. Tú analizas, recordar, crea escenarios, construye argumentos internos. La emoción te lo agradece, se alimenta de historias. Cada pensamiento es como combustible arrojado al fuego.
Incluso las emociones que comenzaron siendo pequeñas se vuelven enormes cuando se vuelven narrativas. Dejan de ser una sensación y se convierten en una identidad. Estoy ansioso. Así soy yo. Eso siempre me pasa a mí. Pero mira honestamente, no estás ansioso todo el tiempo. No estás enojado todo el tiempo. No estás triste todo el tiempo. Estas emociones surgen, pasan y vuelven a surgir. El problema es que, cuando aparecen, le quitan el micrófono. El mayor error, entonces, es no sentir. Se está confundiendo con lo que se siente. Hay una gran diferencia entre ahora hay ira en mí y soy ira. La mayoría de la gente nunca aprende esta distinción. Entonces, cuando alguien dice simplemente nota lo que sientes, suena demasiado abstracto. ¿Cómo puedes observar algo que parece estar en todas partes? Aquí está la clave que casi nadie menciona. Observar no es mirar de lejos. No está interfiriendo. Es permitir que la emoción exista sin intentar darle forma, explicarla o expulsarla. Y esto no es pasividad, es inteligencia. Cuando no peleas, sucede algo inesperado. La emoción comienza a perder fuerza por sí sola. No inmediatamente, pero naturalmente. Como una ola que rompe cuando no encuentra resistencia. La frase a la que nos acercamos no requiere ningún esfuerzo. Ella no le dice a la emoción que desaparezca. Ella no discute con su mente. Ella hace algo mucho más sutil. Retirar el combustible. Interrumpe el hábito automático de confrontación. Y es por eso que funciona cuando nada más funciona. Si luchar contra la emoción empeora todo, ¿qué puedes hacer en su lugar? ¿Cómo crear espacio interno sin esfuerzo ni control? ¿Y por qué ciertas palabras pueden cambiar nuestro estado tan rápidamente? En el siguiente bloque comprenderá la lógica invisible detrás de la frase y por qué se porta mal antes de que te des cuenta de que se está calmando. Antes de revelar la oración, es importante entender por qué las palabras pueden cambiar. Un estado interno tan rápido, a veces más rápido que respirar profundamente, pensar positivo o distraerse. Las palabras no son solo sonidos, son direcciones. Cuando surge una emoción negativa, la mente entra en movimiento automático. Comienza a buscar significado, causas, culpables, soluciones. Todo sucede a gran velocidad, casi sin margen de elección. Pero hay algo incluso más rápido de lo que se pensaba. El significado que le damos a las cosas incluso antes de pensar en ellas. Por eso una sola palabra puede calmar o herir. No por el sonido, sino por el lugar interno que activa. Imagínese caminar a través de una espesa niebla. No ves lejos. No sabe exactamente dónde está. Cada paso se siente inseguro. Ahora imagina que, en medio de esta niebla, alguien enciende una pequeña linterna. No disipa toda la niebla. No cambia el clima. No cambia el camino. Pero cambia el lugar donde pisas. La frase a la que nos acercamos funciona así como esta linterna. No elimina la emoción. No resuelve el problema. No promete felicidad. Simplemente cambia el punto exacto desde el que observas lo que está sucediendo. Y eso marca la diferencia. La mayoría de las técnicas emocionales intentan actuar después de que la emoción ya se ha convertido en historia. Cuando ya estás atrapado en pensamientos, justificaciones y reacciones. Esta frase actúa antes de la historia. Ella no habla del drama. No intenta convencer al miedo. Ella no compite por el espacio con la ansiedad. Simplemente cambia el marco. Hay un principio natural que casi nadie observa. Todo lo que se observa sin resistencia pierde intensidad. Piensa en el viento. Cuando corres contra él, sientes fuerza. Cuando se detiene, pasa. Piensa en el agua. Cuando intentas sujetarlo con fuerza, se escapa. Cuando abres la mano, ésta descansa. Lo mismo ocurre con las emociones. El problema es que, a diario, reaccionamos automáticamente. No porque queramos, sino porque aprendemos de esa manera. Desde pequeños nos enseñaron a controlar, reprimir, corregir. Poco se habló de permitir. Permitir es no estar de acuerdo. No es rendirse. No es darse por vencido. Permitir es reconocer lo que está presente sin mezclarse con ello.
La frase que será revelada no es una orden, no es una orden para el cuerpo, no es una petición a la mente, es una observación, y los hallazgos tienen un poder curioso, no exigen una respuesta. Cuando ves algo simple y verdadero, la mente no tiene nada con qué discutir. Ella hace una pausa, y en esta pausa el cuerpo se siente seguro. Por eso esta frase funciona de inmediato. No porque sea mágico, sino porque no provoca conflictos internos. No crea una nueva capa de esfuerzo. Elimina una capa de tensión. Quizás estés esperando algo elaborado, algo demasiado profundo, algo que suena espiritual. Pero cuanto más simple es una oración, más profunda puede llegar. La naturaleza no grita, ella susurra. Y lo que viene después es un susurro, no para cambiar quién eres, sino recordar dónde estás cuando surge la emoción. ¿Qué tipo de frase no genera resistencia en la mente? ¿Por qué realizar algo simple puede ser más poderoso que intentar cambiarlo todo? ¿Y qué es, después de todo, esta simple frase que crea un espacio inmediato? En el siguiente bloque, finalmente se revelará la frase, y entenderás exactamente cómo usarlo en el momento exacto en el que todo empieza a funcionar. Salirse de control. Ahora por fin, la sentencia. No va acompañado de un ritual complejo. No requiere postura específica. No depende de la creencia, la fe o la concentración profunda. Funciona porque es demasiado simple para que la mente lo analice. La frase es: esto también está sucediendo. Solo eso. No más palabras. Ningún intento de cambiar cómo te sientes. No hay promesa de que pase rápidamente. La fuerza de esta oración está en el tiempo verbal. No en el futuro. No en el pasado. Ahora no. Cuando surge una emoción negativa, lo que la hace tan intensa no es solo la sensación, es la idea silenciosa de que esto no debería estar sucediendo. Hay una resistencia invisible, un rechazo interno, un no automático, y toda resistencia crea tensión. Cuando dices internamente, esto también está sucediendo, algo sutil cambia. No estás de acuerdo con la emoción. No luchas contra eso. Simplemente reconoces la realidad del momento. Y la mente, sorprendentemente, se relaja, porque ya no hay conflicto. Esta frase no intenta calmarte. Ella no dice que todo está bien. Ella no niega el malestar. Solo incluye lo que está presente, y la inclusión crea espacio. Piense en una habitación estrecha llena de muebles apilados. Cuando intentas empujar todo, se vuelve más difícil moverte. Cuando abres una ventana, entra aire. La frase es esa ventana. Nodo. Cuando aparezca la ansiedad, intente, no expliques, no analices, no proyecte. Simplemente nota la sensación en tu cuerpo y di, en silencio o en voz baja: esto también está sucediendo. Nada más. Si surge la ira, lo mismo. Si aparece miedo, el mismo gesto interno. Si llega la tristeza, no cambies nada. La frase no es eliminar la emoción, es para deshacer la fusión con ella. Cuando dices, esto también está pasando, dejas de ser la emoción y empiezas a ser el espacio donde sucede. Y eso lo cambia todo. Para los primeros usos, puede que le resulte extraño. Puede parecer que nada ha cambiado. Pero observe con atención. Casi siempre hay un breve descanso. Un alcance mínimo. Como si el cuerpo se diera cuenta de que no necesita luchar. La emoción sigue ahí, pero ya no grita. Ella habla más tranquilamente. Esta frase no soluciona los problemas externos. Resuelve algo más esencial: la urgencia interna. Sin urgencia, la emoción no crece. Sin crecimiento, pasa. Es importante entender cuándo usarlo. No lo use después de estar completamente perdido en sus pensamientos. Úselo en la primera señal, en la primera contracción del cuerpo. Al principio, opresión en el pecho. Al primer impulso de reaccionar. Este es el momento dorado. Y aquí hay un detalle clave. No repitas la frase como un mantra ansioso. Dígalo una vez, con presencia, como confirmando un simple hecho. Esto también está sucediendo. Y quédate, siente el cuerpo, observa tu respiración. No esperes un resultado específico. La frase no te funciona. Deja espacio para que suceda algo natural.
¿Qué cambia cuando usas esta frase repetidamente a lo largo del día? ¿Por qué empieza a funcionar cada vez más rápido con el tiempo? ¿Y cómo transforma esto la forma en que reaccionas ante las personas y la vida? En el siguiente bloque hablaremos de los cambios silenciosos que surgen cuando la frase se convierte en parte de tu vida diaria. Cambios que no se fuerzan, pero que empiezan a suceder por sí solos. Al principio, la frase parece solo un pequeño gesto interno, casi nada visible, casi nada mensurable. Pero, con el tiempo, empieza a suceder algo curioso. Las emociones negativas todavía surgen, porque son parte de la experiencia humana. Pero ya no llegan como tormentas inesperadas. Llegan como nubes que reconoces desde la distancia. Empiezas a notar el comienzo. La primera señal en el cuerpo. El primer cambio en la respiración. El primer impulso automático. Y, en este preciso punto, aparece sola la frase: esto también está sucediendo. No como esfuerzo, no como una técnica, como un hábito silencioso. El resultado más obvio no es mantener la calma todo el tiempo. Eso sería poco realista. Lo que cambia es algo más profundo. Reaccionas menos y respondes más. Antes, una palabra cruzada podía dominar todo el día. Ahora todavía suena, pero no se calma. Antes, un pensamiento negativo podía desencadenar una secuencia interminable de otros. Ahora aparece, y no encuentra terreno fértil. Porque la frase crea algo raro, espacio entre estímulo y reacción. En este espacio, te das cuenta de opciones que antes no existían. Quédate en silencio. Respirar. Cambia de tema. No respondas inmediatamente, o incluso responder, pero sin veneno. Con el tiempo, las personas que te rodean notan algo diferente. No saben cómo explicar, pero lo sienten. Pareces menos reactivo, menos predecible, menos capturado por las mismas viejas emociones. Eso no te da frío, te hace presente. La ansiedad pierde fuerza porque depende de la prisa. La ira se disuelve porque depende de la confrontación. La culpa se debilita porque depende de la repetición mental. La sentencia no elimina estas emociones. Ella quita el escenario. Y sin escenario no actúan. Aparece otro efecto curioso. Empiezas a confiar más en el tiempo. Antes era urgente resolver todo desde dentro. Ahora sí. Hay permiso para sentir sin resolver. Y eso cambia decisiones importantes. Evitas respuestas impulsivas. Evite las promesas hechas bajo presión. Evite conflictos que antes parecían inevitables. No porque hayas mejorado, sino porque se volvió más espacioso. Con este espacio surge algo aún más sutil, una sensación de alineación interna, como si ya no estuvieras en guerra contigo mismo. Y quizás la más bonita de todas, la frase comienza a funcionar incluso cuando olvidas usarla conscientemente. El cuerpo aprende, la mente aprende, todo el sistema aprende que no es necesario que entre en alarma cada vez. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero sucede, y cuando sucede, te das cuenta de que no se trata solo de neutralizar las emociones. Negativo. Se trata de vivir sin dejarse arrastrar por ellos. Si alguna vez ha experimentado un momento en el que reaccionó de manera diferente a lo habitual, en el que sintió la emoción, pero no se dejó llevar por ella, cuéntanos en los comentarios qué cambió en esa situación. Historias como esta ayudan a otras personas a darse cuenta de que este cambio es posible. ¿Qué existe detrás de este espacio que viene después de la frase? ¿La frase es destino? ¿O simplemente una puerta? ¿Y qué sucede cuando el silencio se convierte en parte de tu forma de vivir? En el siguiente y último bloque, crucemos esta puerta con calma. Y mira lo que queda después de que pasa la emoción. Hay un momento muy concreto que casi nunca se observa. Sucede después de que pasa la emoción. No es un alivio inmediato. No es la distracción. Es ese momento de silencio en el que todo parece normal otra vez. La mayoría de las personas pasan por este momento sin darse cuenta. Corre a la siguiente tarea. Pasemos al siguiente pensamiento. Pasemos a la siguiente preocupación. Pero cuando empiezas a usar la frase, cuando crea espacio en lugar de confrontación, ese momento cambia de calidad. Se convierte en un lugar interno donde no hay urgencia, donde ya no es necesario resolver nada, donde simplemente estás.
Es en este espacio donde se revela algo profundo. No eres lo que pasa a tu lado. Llegan las emociones. Las sensaciones cambian. Los pensamientos surgen y desaparecen. Pero hay algo que se queda viendo pasar todo esto. La frase, esto también está sucediendo, no crea este observador. Ella simplemente lo señala. Como un dedo que indica la luna. Si confundes tu dedo con la luna, te pierdes el punto esencial. Si utilizas la frase como un truco para sentirte mejor, se convierte en una técnica más. Pero si entiendes lo que viene después de la frase, el silencio, la presencia, el ser simple, entonces algo empieza a reorganizarse en su interior. Dejas de buscar el control total, deja de exigir coherencia emocional, deja de exigir perfección interna. Y curiosamente, aquí es donde surge el equilibrio. No es un equilibrio rígido, pero un equilibrio vivo, flexible, humano. La frase es una puerta, no el destino. Ella te lleva a este espacio donde la vida transcurre sin excesiva narración, donde el cuerpo sabe qué hacer, donde la mente descansa un rato. Y cuanto más visitas este espacio, menos necesitas la frase, porque lo que ella señala empieza a resultar familiar. Quizás esto sea lo que llamamos paz, no ausencia de emociones, pero ausencia de guerra interna. Y ahora, una última reflexión. ¿Y si las emociones negativas no fueran el enemigo? ¿Y si fueran simplemente movimientos naturales, como el viento, la lluvia o el cambio climático? ¿Tiempo? ¿Y si el sufrimiento no estuviera en la emoción misma, pero en la forma en que nos aferramos a él? La frase no responde a todo, pero abre una escucha telefónica. Y esta escucha cambia tu forma de caminar por la vida. Si este contenido tiene sentido para ti, suscríbete al canal. Aquí no buscamos respuestas rápidas. Buscamos espacios donde el alma pueda respirar. Después de que pasa una emoción, ¿quién crees que queda? Escriba en los comentarios. Esta pregunta a menudo revela más de lo que parece. Y llévate esto contigo. Quizás lo que llamamos autocontrol es solo la capacidad de no interrumpir el silencio que surge cuando paramos pelear. ¿Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de algo invisible quien siempre ha estado aquí, esperando ser escuchado?